Y el día de hoy vamos a responder a la pregunta, ¿el Dios de la Biblia es machista? ¿Qué creen ustedes? Seguramente todos responderemos que no lo es, ¿verdad? Pero la sociedad allá afuera, la mayoría cree que sí lo es. Si preguntas a algún joven que de repente no es cristiano o cuando uno no empieza a indagar, a uno que recién está aprendiendo de la Biblia, empieza a indagar y puede inclusive mencionar muchas cosas, ¿no? Acerca de que, no, Dios es un Dios tirano, es un Dios machista, y empieza como que a no entender muy bien las escrituras. Para nosotros no lo es, y aquí podría terminar todo, pero vamos a entender por qué no lo es, ¿no? Entonces, esto de nosotros estar quizás relacionados en una cultura, o por lo menos en otras ciudades lo es con mucho más fuerza, ¿no? O cuando tú escuchas en tu entorno familiar, cuando de repente no quisieran que el primer hijo que nazca sea varón. Y de ahí ya te das cuenta, ¿no? Que algo está pasando. O de repente cuando al momento de servir la comida, ¿no? Al hermano más porque él es hombre. Entonces, escuchas expresiones como esas y ahora hablando de violencia, ni siquiera ahora nos centramos exclusivamente en la mujer, ¿no? Inclusive aquí lo hemos visto en los videos que Perito nos ha presentado, ¿no? En la niñez, en, con los estudiantes, con las personas de la tercera edad, y podemos encontrar esto en todos lados, no solamente, no es exclusivamente solo para la mujer. Pero dando ya este breve escenario, esta breve introducción acerca de lo que vamos a tocar el día de hoy, debemos conocer, y si yo quiero conocer a Dios, cuál es su esencia, cómo realmente es, lo primero que tengo que hacer es mirar a la Biblia. Entonces, vamos a responder a esta pregunta a la luz de la Biblia, porque esta nos va a responder tres cosas. Que Dios es un Dios que desenmascara la injusticia. Vamos a ver como segundo tópico que, que Él establece un estándar divino para la igualdad. Y como tercer punto vamos a ver que es un Dios que defiende personalmente a cada uno. Entonces, vamos al libro de Deuteronomio, al capítulo 21, y vamos a leer los versos 10 y 13. Puedes buscar en tu Biblia, y como nos queda poco tiempo, tengo aquí ya en la lectura y vamos entonces al primer versículo. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, y Jehová tu Dios los entregue en tus manos y tomes algunos cautivos, si ves entre ellos una mujer hermosa y la codicias y la tomas para ti por mujer, la meterás en tu casa, ella se rapará la cabeza y se cortará las uñas, se quitará el vestido de cautiva y así continúa, ¿cierto? Entonces, cuando tú lees esto y dices, wow, no, o sea, esta es ¿cómo puede suceder esto con la mujer? O sea, la mujer tiene que, que raparse la cabeza, cortarse las uñas, quitarse el vestido, todo un rito de purificación, ¿no? En este caso del pueblo judío. Entonces, uno lee esto y pensaría, algo ahí con la mujer, ¿no? Inclusive en el Nuevo Testamento a veces también podemos encontrar algunos otros aspectos que si no comprendemos bien, podríamos inclusive pensar mal, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a estudiar y vamos a tocar nuevamente este pasaje, porque cuando nosotros vemos a simple vista como está, podemos inclusive decir, este es el Dios este es el Dios del pueblo de Israel, este es el Dios que quiere salvar a la humanidad. Entonces, nos hacemos esas preguntas. ¿Acaso estos versos no son razones para hacer marchas como ni una menos? O sea, que aquí parece que estuvieran como que maltratando a la mujer, ¿no? Entonces, podemos pensar eso. Y hay cosas machistas en la Biblia, ¿no? En la mayoría está en el Antiguo Testamento, porque se muestran tal cual historias de abuso, de maltrato que hubo con mujeres, violaciones, engaño, infidelidad. Hay muchas cosas que nosotros podemos encontrar.
¿Y por qué están ahí? ¿Por qué Dios nos la muestra? ¿Por qué nos la revela? ¿Qué es lo que la Biblia tiene que decirnos con respecto a esto a nosotros? ¿Qué es lo que tiene que decirnos? El hecho de que la Biblia nos muestre esto o que las grabe no significa que las acepte con normalidad, ¿no? Están ahí para mostrarnos la injusticia, para mostrarnos que son tan destructivos, ¿no? Todo lo que hemos mencionado, el engaño, el adulterio, las violaciones, siempre serán destructivas. No está nada oculto, no está para ocultarnos. Y también la Biblia no nos dice que nunca pasará. Lo que hace es exponer la injusticia para que estas cosas no vuelvan a suceder, ¿no? Aquí la Biblia pinta una descripción precisa de la historia del hombre y nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza tendiente al mal. Tú y yo sabemos cuál es la respuesta, la solución de este problema, ¿cierto? Entonces, debemos entender, primer punto, como ya lo habíamos visto en el primer slide, que Dios es un Dios que desenmascara la injusticia. Y lo vemos, por ejemplo, en la Biblia, ¿no? Que Dios no oculta nada. El hecho de que se encuentren en la Biblia no significa que las acepte con normalidad, ¿sí? Ahora, muchas veces nos confundimos cuando vemos estas cosas y vemos quizás muchos escenarios que uno podría de alguna forma malinterpretar, como en el caso de Deuteronomio, los pasajes que acabamos de leer. Muchas veces contaminamos la Biblia con nuestros valores y nuestra moral, sin preguntarnos cuáles son los valores y la moral que tiene la Biblia. No comparemos las cosas que podemos encontrar quizás en nuestro entorno, en nuestra cultura, con la cultura divina, que es totalmente distinta. Las cosas que tú puedes encontrar aquí en este mundo van a ser tendientes al mal por nuestra naturaleza pecaminosa. Y lo vemos en muchos fragmentos de la Biblia. Pero eso no quiere decir que esto fue el deseo de Dios para con el hombre. Jamás. Entonces, vamos también a ver en Malaquías 3:6. Si alguno lo tiene, lo puede leer. ¿Qué pollo? Malaquías 3:6 dice, yo el Señor no cambio. Por eso vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Así es, porque yo el Señor no cambio, ¿no? Amo la justicia, dicen otras versiones. Entonces, continuando con esto, con este punto y volviendo nuevamente al libro de Deuteronomio, cuando una nación iba a la guerra con otra nación, lo normal que sucedía era de que destruía todo lo que había. Destruía, violaba a las mujeres en las calles, allí a la exposición de todos. Era una situación bastante sangrienta, desagradable. Se llevaban a los hijos como esclavos, etc. Pero ¿qué pasó? Cuando el pueblo de Israel conquistaba otra nación, ¿cuál fue la orden de Dios? ¿O cuál fue la ley para cuando se diera este caso? No. Dice aquí, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y tomes alguno de sus cautivos, si ves a una de ellas una mujer hermosa y la tomas por ti por mujer, la meterás en tu casa, ¿no? O sea, la llevarás a tu casa. Y ella hará pues todo lo que corresponda al rito purificación de la cultura judía, ¿no? Que es todo lo que se menciona aquí. Y además menciona, ¿no? Que hará luto, ¿no? Por todo lo que ha perdido, por sus hijos, su esposo, o quizás por su familia en general, por la cultura donde vivía. Entonces, vemos de alguna forma, ¿no? Que esto es lo que sucede en el contexto judío. Esto era algo quizás sorprendente a la vista de cualquiera en ese momento, porque lo que normalmente vemos es que haya sido de que podían matarlas y violarlas y exponer a toda su familia si es que no hubiera sido el pueblo judío. Inclusive, en la cultura greco-romana, la mujer era considerada como una esclava. Estaba al mismo nivel, al mismo estatus de un esclavo. Inclusive,
leyendo a Miguelina Costa en Perú en 1920 también, ¿no? Ella trató de cambiar algunos códigos de la ley civil en el matrimonio y en el divorcio, porque mucho hacía énfasis al hombre y desprestigiaba a la mujer. Entonces ella propuso cambiar los términos y vemos que creo que todos conocemos la historia, cómo esto ha ido de alguna forma cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, esto es lo que pasaba, ¿no? Era común que esto se diera, pero el pueblo de Israel, de alguna forma, fue un pueblo diferente, ¿no? Respetaba el luto de la mujer, le entraba a su casa, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa con el libro de Deuteronomio. Entonces, cerrando este primer punto, vemos lo que ya mencionábamos, que Dios no oculta nada, Él muestra tal cual como es la naturaleza del hombre. Como segundo tópico que vamos a ver a continuación, es que Dios nos creó a su imagen, varón y mujer. Y vemos en el libro de Génesis 1, 26 al 27, donde menciona la creación del hombre y la mujer. En una cultura donde solos se celebraba al varón, es impresionante cómo Dios celebra tanto al varón como a la mujer. Porque desde el inicio de la Biblia, vemos la igualdad entre el varón y la mujer. Entonces, no podemos decir que Dios es machista, porque Dios creó al hombre y a la mujer. Y además también menciona el libro de Éxodo. El libro de Éxodo menciona, ¿no? En el capítulo 20, el versículo 12 dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Nuevamente, en una cultura donde los hombres eran más valiosos que la mujer, donde no había un estándar para el varón y la mujer, Dios pone un estándar de igualdad. En la creación, en la ley de Dios, que era muy importante para ellos. Y bien, y podemos aquí mencionar, ¿no? Que Jesús es es la expresión última en cómo un varón debía amar y respetar a la mujer. Acá hay una cita muy importante que encontré, que dice así, ¿no? Las mujeres no conocían a un hombre como haciendo referencia a Jesús, el cual tomó sus preguntas y argumentos en serio. Nunca las limitó en su desarrollo ni las llevó a ser feministas. En sus enseñanzas y actividades, Jesús las alcanzó como personas igualmente dignas que los varones en su actividad salvífica. Bien, entonces, ya tocando este segundo punto, nosotros podemos encontrar entonces de que tenemos ya la segunda razón de la cual hemos hablado, ¿no? El primer punto es un Dios que desenmascara la injusticia, no oculta nada que el hombre no haya hecho, lo muestra. Como segundo punto vemos que Él establece un estándar divino de igualdad, y lo vemos en la creación y en la ley de Dios. Y finalmente, vamos a tocar ese tercer tópico, que es un Dios que nos defiende personalmente y a cada uno. En este caso, el ejemplo o la muestra de excelencia sería Jesús, ¿cierto? Y lo vemos aquí. Y lo vemos en varios personajes de la Biblia, ¿no? Cuando Jesús se relaciona con ellas. Una de ellas es la mujer samaritana, donde encontramos en el libro de Juan, capítulo 4, en donde sus discípulos se acercan a Jesús y le dicen, ¿por qué estás hablando con una mujer? ¿No? Y la mujer samaritana es increíblemente la primera mujer que reconoce a Jesús como el Mesías. Aquí Jesús no se presenta a la mujer como yo soy el pan, yo soy la vid, no, sino le dice, yo soy el Mesías. Y ella le cree. Y ella identifica que es el Mesías y va y anuncia que encontró al Mesías, del que tanto han estado esperando. Entonces, aquí vemos, ¿no? Que no solo por el acontecimiento donde los discípulos ven hablando con una mujer, sino más bien porque por lo que les muestra quién es, ¿no? El Mesías. Una persona que no hace distinciones. Y más todavía con una mujer samaritana, un pueblo odiado y repudiado. Y vemos también, ¿no? Que
que Jesús tenía seguidores que eran mujeres. Vemos en el libro, en Lucas capítulo 8, los versículos del 1 al 3, donde encontramos a María Magdalena, a Juana, donde Jesús le permitió a las mujeres estudiar teología, estudiar con ellas. Y María, vemos en un fragmento de la Biblia que estaba sentada a los pies de Cristo. Así como vemos que en relación a Pablo, era enseñado a los pies de Gamaliel, también María a sus pies. Y vemos que en la cultura judía, todos los discípulos eran enseñados siempre a los pies de sus maestros. Entonces, no es solamente el simple hecho que no quería hacer las cosas o que no quería hacer las cosas, los quehaceres del hogar o algo así, sino porque Jesús, en ese espacio, en ese momento que ella quería aprender, le decía, no, déjala estudiar, este es su lugar, a este lugar se le pertenece. Entonces, pero en ese entonces, y otra vez volviendo al contexto judío, vemos, ¿no?, que era una herejía hablar en ese tiempo, hablar con una mujer acerca del Dios eterno, acerca de las escrituras. Entonces, pero vemos en este caso, ¿no?, que Dios le devolvía el valor a la mujer. Entonces, en este sentido, también podemos ver, por ejemplo, con respecto a la resurrección de Jesús, donde cuando Jesús resucita, el ángel se presenta, y se presenta, el mismo Jesús, ¿no? Se presenta a mujeres. Pero ¿qué pasó? Pero ¿qué había pasado? Que en ese tiempo el testimonio de una mujer no valía nada. Entonces, es por eso que los discípulos van y se cercioran si efectivamente fue así. Sin embargo, ¿ustedes creen que fue casualidad que esto se diera primero? ¿Que se presentara primero a las mujeres? Como vemos a lo largo de la vida de Jesús, vemos cómo Jesús les da su lugar a ellas, ¿no? Les muestra, Dios hace de alguna forma todo para nivelarnos. Y es impresionante, ¿no?, cómo Dios hace esto, y no solamente por la mujer, sino también con los niños. No se diferencia con los niños, con los jóvenes, no se diferencia de género, de razas, de religiones, porque vemos inclusive, ¿no?, cuando un maestro de la ley viene para probarlo a Jesús, que en esta parábola, ¿no?, que se presenta en la Biblia como el buen samaritano, vemos, ¿no?, de que le enseña, ¿no?, de que el primer hombre que pasaba frente a un judío que estaba allí herido, el sacerdote como que se pasó de largo, porque tenía que hacer, imagino, sus responsabilidades dentro de la casa de Dios. Y si él se lo llevaba, quizás, y si en el camino se moría este hombre, él tenía que hacer todo el rito de purificación, lo cual quizás le iba a demorar en sus responsabilidades. Entonces, podríamos quizás mencionar que fue que por eso pasó largo. Entonces, cuando Jesús enseñaba aquí, ¿no?, acerca del amor al prójimo, vemos que para el judío el prójimo era otro judío igual que él, una persona firme, recta, muy cumplidores de la ley. Y vemos a este judío, a este sacerdote, que pasó largo. Por otro lado, vemos también a un levita, ¿no?, que de la misma forma pasó de largo. Pero vemos algo aquí impresionante, que se le enseña a este maestro de la ley que le quiso probar a Jesús, donde vemos que un samaritano se detiene. Alguien que no era su prójimo, que tenía todo el derecho de odiarlo, de odiar al judío que estaba malherido. Pero él fue movido a compasión. Impresionante, ¿no? Porque no es como un pueblo que se odia, se ha odiado por mucho tiempo, inclusive hasta ahora. ¿Cómo comprendes tú, ¿no?, que esto pueda suceder?
y por el simple hecho de que su corazón le pertenecía a Cristo. Fue movido a compasión. Y él no temió de que en el camino este hombre pudiera haber muerto, porque imagínate, ¿no? Se arriesgó a todo, a que lo apedrearan, a que lo mataran. Él no tenía la responsabilidad, inclusive, pagar sus gastos o todo el proceso de curación. Inclusive al salir de él, le dijo que le daría más si es que algo le faltara. Tenía la responsabilidad, pero lo hizo. Alguien que no pertenecía al pueblo, alguien que para el judío era su prójimo, pero el samaritano, en este caso, en esta parábola, alguien que no era de su pueblo, le enseña. Entonces, y vemos también, ¿no? En la parábola, ¿no? Yo le digo del Padre compasivo, del Padre misericordioso, que más lo conocemos como el Hijo pródigo, donde el Padre todo el tiempo estaba esperando. Todo el tiempo estaba esperando a que el hijo regrese. El hijo es el que se va, el hijo es el que lo recrimina, el hijo es el que no quiere saber nada de la familia, nada del padre, pero el padre está ahí esperando. ¿Por qué? Porque fue movido a compasión. ¿Quién se acercó? ¿Quién corrió? ¿Quién lo besó? El padre. Nuevamente, porque fue movido a compasión. Ese es el mismo Jesús que fue movido a compasión, no solo por las mujeres, sino por los niños, por las diversas religiones en este entonces de las que se rodeaba. Entonces, queridos amigos, es importante notar acá cómo Dios hace todo para nivelar al hombre y a la mujer. Y en ese sentido, con respecto a la vida de Jesús, porque es el mayor ejemplo que Él nos da, es, bueno, Él se menciona en la Biblia, ¿no? Que mi vida, en este caso la de Jesús, hace que todo sea igual. Y solo el mensaje de Jesucristo puede hacer eso. Solamente Él puede hacer eso, porque su mensaje no era de religión ni de moralidad, sino de relación. No por raza ni por género, no por nuestro comportamiento, sino por nuestra relación con Él. En los ojos de Cristo, todos nosotros somos una sola persona. Y esto es lo que vimos, ¿no? En la resurrección, inclusive cuando envió a su profeta, Elena, y inclusive en el fin de los tiempos. Dios levantará mujeres, niños, jóvenes para predicar el mensaje final. ¿Qué nos enseña la Biblia entonces? Nos enseña justicia. No, Dios no solamente expone la injusticia, como hemos visto como primer tópico, ¿cierto? Sino también pelea por nosotros. Vemos igualdad. No solo pone un estándar igualitario para todos, sino que nos da la manera en cómo debemos vivir nuestra vida a través de Jesús. Nos defiende. Vemos a un Dios preocupado por defendernos personalmente, a la mujer samaritana, a la mujer adúltera, a cada uno, de manera personal. Nos hace una invitación también a cada uno de nosotros de confiar en Él. Querido hermano, querida hermana, ya para finalizar, yo espero que respondiendo a esta pregunta, ¿no? De si Dios, cuál es la naturaleza de Dios, cuál es su esencia, yo creo que nosotros, al momento de establecer una relación con Él, que es lo más importante, de alguna forma, toda violencia, todo tipo de diferencia que nosotros podamos ocasionar dentro de la religión o dentro de esta sociedad, se va a disipar. Se va a disipar las diferencias de género, se va a disipar las diferencias de edades, se va a disipar las diferencias de cargos, las diferencias de partidos políticos, se va a disipar las diferencias de a qué religión perteneces, se va a disipar todo tipo de violencia que el hombre mismo genera por no haberse relacionado con Dios. Entonces, yo podría hablar de psicología, de casos que he podido haber visto, pero yo creo, y es por eso que también es uno de mis principales motivos de estudiar teología,
porque más allá de la psicología, Dios hace el cambio en la vida de las personas. Y es así como Dios hace una invitación a cada uno de nosotros para ponernos en el mismo nivel, para poder reconciliarnos con el Padre. Ese es el mensaje de Jesucristo. Es lo que Él puede hacer, no lo que yo puedo hacer. Como repetimos nuevamente, no es solo un mensaje de religión y moralidad, sino también de relación. Defendió una nueva forma para que todos nos identificáramos con Él, no por raza ni por género, sino en relación con Él. Finalmente, en Gálatas 3:28 encontramos, en los ojos de Jesús todos somos iguales. Querida hermana, hermano, allí donde estás vamos a finalizar con una oración. Señor Jesús, te damos gracias porque en tu palabra hemos encontrado, Señor, que a través de todo el tiempo que has aquí morado con nosotros, que has obrado con tu espíritu, vemos de que siempre has sido un Dios de amor. Solo que no son los hombres con los paradigmas que tenemos, a veces leemos o evaluamos algo que está conforme a nuestros actos morales. Sin embargo, tú eres un Dios santo, un Dios que vino aquí a semejanza humana para mostrarnos lo que es la cultura divina. Y has hecho todo lo posible para nivelarnos en una sociedad quizás que destruía al otro, en una sociedad que no amaba, Señor, a sus semejantes. Con el mismo amor que nosotros te amamos, Señor, queremos también amar a nuestro prójimo. Y queremos, Señor, que de alguna forma tú puedas conectarnos nuevamente contigo, para que en base a eso nosotros podamos establecer una buena relación con nuestros semejantes. Señor, gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.